Domingo 6 de la mañana, estamos haciendo desayuno porque nos vamos a hacer una caminata. ¿Qué estamos haciendo? Huevos frescos y arepas. Y té. Y té también. Por aquí tenemos algunos pasabocas, chocolate, queso, comida para el camino, mantequilla de maní. Tenemos bloqueador, agua y por aquí está nuestra ropa de cambio, por si acaso. Después de desayunar, fuimos a esperar un bus porque teníamos que estar en un lugar de encuentro a las 7 de la mañana y como el bus no pasaba, cogimos un taxi. Los domingos en la mañana hay un ambiente muy tranquilo en la ciudad. Ahora estamos cruzando el puente peatonal. Ya estamos aquí en el bus, llegamos a las 7 en punto de la mañana y ya nos estamos alistando para salir. Todos nuestros compañeros de caminata llegaron muy puntuales, así que pudimos salir a tiempo. Esta es una de las salidas de Bogotá hacia el norte. Hay que pasar un peaje y aquí pasan buses de pasajeros, carros, motos y como es domingo podemos ver muchas bicicletas. Hicimos una parada para entrar al baño y comprar algunas cosas de último minuto y aprovechamos para grabar a estos ciclistas. Es increíble la cantidad de ciclistas que se ven saliendo de la ciudad. Hay muchísimo. Hay mucha gente, es que es increíble. It looks like a Tour de France kind of thing. They're just all riding in packs. It's very cool. Sí, yo ya sabía que los domingos pues es ciclovía en Bogotá y la gente sale a montar en bici, pero no sabía la cantidad de gente que sale de Bogotá a los pueblos cercanos a montar en su bici. Es muy chévere. Sí. ¿Te dan ganas de ir también? Necesito una bicicleta. Sí, una buena bicicleta. En nuestro camino al destino pasamos por un embalse. Nos demoramos más o menos 1 hora y pico para llegar al destino y mientras tanto pasamos por pueblos y fincas. Mi nombre es Mauricio Salguero, yo voy a ser el guía principal en la actividad del día de hoy y en la parte de atrás nos va a acompañar Fabio, él va a ser el guía rastrillo. Entonces pues vamos a tener algunos ascensos fuertes, hay uno muy fuerte ahora al comienzo, entonces la idea es que lo tomemos con mucha calma, o sea, no se vayan a matar corriendo, pues para que no les vaya a afectar la altura. El almuerzo lo vamos a tener aproximadamente sobre el mediodía cuando estemos en la parte alta del cerro. ¿Listo? Si las condiciones lo permiten, si el clima está bien, pues lo vamos a tener en la parte de allá. Muy importante durante la caminata, como esta caminata tenemos bastante sol, les recomiendo que comiencen lo más ligero que puedan de ropa, es decir, sin chaquetas, sin abrigos, sin gorros, sin bufandas, porque dentro de 5 minutos pues van a estar otra vez ya quitándose la ropa. Muy importante el uso del protector solar. La hidratación la vamos a hacer cada 40 minutos, cada hora, así no sientan sed, es importante que se hidraten. Después de escuchar las recomendaciones, subimos. Empezamos la caminata por este camino destapado que era bastante empinado, más o menos durante 20 o 30 minutos. El clima era maravilloso, no hacía demasiado calor y la vista era espectacular. Más adelante seguimos subiendo y ya empezábamos a entrar en la montaña. Era un ascenso un poquito difícil, la tierra estaba húmeda y empezaba a hacer un poco de frío. Había mucho viento. Cuando llegamos a este punto, hicimos una pausa para comer, ver el paisaje precioso, tomarnos fotos, selfies, esas cosas. Bueno, ahora vamos a comer algo, vamos a parar 5 minutitos a comer y a tomar algo. Y seguimos. ¿Qué quieres? Yo aproveché para hacerle a nuestro guía unas preguntas. Bueno, aquí estoy con Fabio, él es uno de nuestros guías. Fabio, cuéntanos por favor qué es un páramo. Se entiende como páramo las regiones que están sobre los 3.000 a los 4.000 metros. Y la gente pues tiene la concepción de que son los receptores de agua en los Andes. Y en parte tienen razón. Los páramos son las regiones andinas por excelencia que solo se encuentran en esta parte del mundo. Y por aquí vemos una planta que yo sé que se llama frailejón, ¿cierto? ¿Qué es un frailejón? ¿Por qué es importante esta planta? Los frailejones son las plantas más conocidas del páramo
porque retienen agua a través de la cubierta de pelos que tiene. Los frailejones crecen entre 1 y 2 centímetros por año, por lo que pueden tardar hasta 100 años en crecer. Los frailejones son plantas estrictamente suramericanas. Se encuentran solamente en los altos Andes de Venezuela, Colombia y Ecuador. Fabio, ¿por qué nos recomienda mejor hacer este tipo de caminatas en grupo y no de forma individual? Primero por un tema de seguridad. Es mejor ir con un guía que conozca porque el clima en los páramos cambia mucho. Entonces si van una o dos personas y se les cierra el clima, es peligroso y sobre todo si hay un accidente. Entonces en grupo está siempre el factor de seguridad que hay que tener en cuenta. Fabio, nuestro guía, me dijo que nuestro destino estaba a 3.400 metros sobre el nivel del mar. El páramo es un lugar muy frío. Mientras continuábamos nuestro ascenso, ya veíamos que la lluvia se acercaba. O mejor dicho, nosotros nos acercábamos a la lluvia. Mira la neblina y todo este campo de frailejones. La vegetación que vimos en el páramo es muy diferente a la que hemos visto en otros lugares. Es muy tupida. Hay mucha vegetación, muchas flores. Pero lo más chévere es que se respira un aire muy puro. Mientras más subíamos, más veíamos barro, charcos, lodo, y nosotros tratábamos ingenuamente de no ensuciar nuestros zapatos. Y más nos acercábamos a la neblina. Y adivina qué, empezó a llover. ¿Cómo estás, María? Estoy mamada. En otras palabras, cansada. Pero ahí vamos. ¿Y tú cómo vas? Lo mismo. Sí. We've been rained on. It's windy now. It's frío. Está frío. Está frío. Y yeah, Miércoles. and my feet are wet. Ah, sí, mine too. I mean, this is insane. I've never seen anything like this in my life. It's very cool. A little more hardcore than what I expected, but we were prepared, so we're good. Aside from shoes, definitely some water shoes or boots would be better than my workout shoes. Okay, let's navigate this. Walk the tightrope on the side. Show the people at home. Así es como se cruza mientras te recoges el cabello. ¿Vieron con qué gracia crucé? En este punto ya llevábamos casi 1 hora caminando montaña arriba en la lluvia helada y empezábamos a cuestionar todas nuestras decisiones en la vida. No sé si es cuando yo era joven, más joven, solía hacer esto mucho, pero no sé si es por la falta de costumbre o de pronto tengo otros intereses ahora, pero no lo disfruto tanto. Algunas personas no la estaban pasando muy bien. Ya en este punto no nos importaba ensuciarnos los zapatos y allá íbamos, a las nubes. En un punto la subida fue tan empinada que nos tocó subir con todo, manos y pies y todo. Y otra vez empezó a llover. Por fin llegamos a nuestro destino. Tuvimos un pequeño momento sin lluvia. Nos tomamos unas fotos y ¿te acuerdas de que el guía dijo algo acerca del almuerzo? El almuerzo lo vamos a tener aproximadamente sobre el mediodía cuando estemos en la parte alta del cerro. ¿Listo? Si las condiciones lo permiten, si el clima está bien, pues lo vamos a tener en la parte de allá. ¿Pero ya se te calentaron los lunes? No. Después de comer sándwiches mojados, empezamos a bajar. Veníamos desde allá. ¡Qué frío! Una razón por la que es importante venir con un guía en grupo es porque en estos caminos no hay marcas o señales o caminos que te indiquen a dónde ir. No hay como un sendero, como con una guía, así como uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos. Pues no, aquí no hay nada de eso.
y es muy fácil perderse. Nuestro guía me contó que en una oportunidad un extranjero decidió salirse del grupo y terminó perdido. Lo encontraron 3 horas después en otro pueblo. A medida que íbamos bajando, el clima mejoraba. ¡Wow! Look at this. Miren esto. Hasta al lado. Stay there so I can see how big it is. Uy. Nos encontramos con una pequeña caída de agua. Los campesinos usan mangueras para llevar el agua hasta sus casas. Esta bajada me dio un poquito de miedo. So I think we're almost finished. Esta no es una buena idea para una primera cita. Yeah, this is not a good thing for your first time going on a hike. No, pero para una primera cita romántica. Oh, well, yeah, that, yeah. No. Wouldn't do this for a first date. Aunque yeah. realmente conocerías a la persona si vinieras a hacer esto, realmente conocerías con quién estás. It's a good marriage test. Sí. Atravesamos algunos potreros, cruzamos cercas. Estoy segura de que eran propiedades privadas. Nos encontramos con unas vacas. Para nosotros, gente de la ciudad, ver una vaca es algo aparentemente muy interesante. Este es el tipo de caminata que yo estaba esperando. Yes, I wasn't expecting to go trekking through the jungle. No podría ser más ilusa. But hey, we made it. So we're almost here. It's all downhill and yeah. No, hablando en serio, fue muy bonito. El paisaje es hermoso. It's Calpu. El video no creo que le haga justicia a lo hermoso del paisaje. Pero sí fue muy duro. Sí. ¿Lo harías otra vez? ¿Lo repetirías? Maybe in like 6 meses. Sí. Yeah, I wouldn't Sí. do it again anytime soon because it's pretty brutal. It's difficult, but it's worth it. It is fun to do it one time. Yeah. Oh my god, here it is. Oh, these are the sights of heaven. Esa es la mejor vista que he tenido en todo el camino. Muéstrales. El bus. El bus. Por fin. Por fin. Afortunadamente llevábamos zapatos y medias de cambio. Nos subimos al bus y regresamos a casa. Bueno, ¿qué piensas? ¿Alguna vez has hecho senderismo? ¿En dónde? ¿Te animarías a venir a una caminata como esta? Cuéntame en los comentarios. Bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado. Recuerda darle un me gusta y suscribirte al canal si no lo has hecho. Nos vemos en un próximo video. Chao.